El cuidador durante el trasplante es una persona fundamental para el éxito del trasplante. Detrás de cada trasplante que tuvo éxito, hubo un gran cuidador. La labor del cuidador comienza antes del trasplante. Acompaña al paciente a las citas, hace preguntas al médico. Nosotros educamos al cuidador, lo preparamos porque sabemos que el cuidador es fundamental para el éxito del trasplante. Que el cuidador va a venir a las citas, el cuidador va a saber qué medicaciones está tomando el paciente, el cuidador va a saber cuáles son los síntomas que deben llamar al médico de trasplante. Tenemos un problema nuevo. El cuidador está en sintonía con el equipo de trasplante y con el paciente. El cuidador, primero que todo, es una persona que usualmente es de la familia y que ama al paciente. Usualmente es el esposo o la esposa, o un hijo o un hermano. Es una persona que conoce muy bien al paciente y que tiene un afecto e interés por el paciente. Segundo, el cuidador es una persona que sea muy inquisitiva, que quiera aprender y que esté lista a preguntar, porque de esa manera va a garantizar la seguridad del paciente. El cuidador idealmente debe hablar inglés, porque de esa manera puede interactuar con el equipo de trasplante. Durante el trasplante, el cuidador no tiene que estar en el hospital, porque el paciente está en el hospital para que lo cuiden. Sin embargo, es importante que ese cuidador vaya todos los días como soporte emocional y porque es un miembro de la familia. Y a veces para ayudar al paciente a salir a caminar por el corredor y hablar de diferentes cosas. La labor del cuidador se vuelve mucho más importante cuando el paciente sale del hospital. El cuidador va a estar pendiente de todas las actividades que el paciente hace, día y noche, de cualquier síntoma nuevo, de a qué hora hay que tomar las medicaciones, de cualquier problema que aparezca, de que vaya a todas las citas. El cuidador es parte del team, del equipo que saca al paciente adelante. La importancia del cuidador, que sea 24 horas al día. En trasplante halogénico es fundamental por 2 meses al menos después de que el paciente sale del hospital. Luego de esos 2 meses hay una transición, el paciente se ha recuperado, pero ya la labor del cuidador disminuye. Es importante entender también que el cuidador pasa por una etapa difícil, compleja, dura, emocional, física, no solo el paciente. Y a veces familias se soportan y tienen 2 cuidadores o cambian cuidadores en mitad del periodo. Es parte de las estrategias para garantizar que el paciente tenga un buen cuidador. Las necesidades de un niño son diferentes a las de un adulto. Lo cuidan los padres o un familiar muy cercano. El niño tiene necesidades diferentes, no solo de comida, sino profunda necesidad de afecto, diversión, manejo del estrés y la angustia de estar en un hospital. El adulto es una persona madura, las necesidades tienen que ver más con funcionar en la vida diaria. Entonces, el cuidador es diferente de acuerdo a la edad del paciente. A veces un paciente necesita un miembro de la familia que vive en otro país y necesita una visa para entrar al país. Lo que nosotros podemos hacer usualmente es escribir una carta detallada de la necesidad que el paciente tiene, del tiempo que se necesita esa persona. Y esta carta con frecuencia va a la embajada y ayuda, es parte de la aplicación para el proceso de visa. Entonces, de esa manera podemos ayudar a los pacientes. La barrera más importante que yo veo en los cuidadores es conocimiento. El cuidador obviamente va a tener que separarse de su vida normal,
con frecuencia suspender su trabajo para poder cuidar al paciente. Entonces el cuidador necesita también protegerse a sí mismo y proteger su propia familia. Entonces, aquí es muy importante la comunicación con la trabajadora social, para que el cuidador sepa estas leyes de FMLA que protegen a la persona que va a cuidar a un miembro de la familia que está enfermo. Lo más importante es que el cuidador aprenda muchas cosas que tienen que ver con sí mismo y con el paciente, y tenga un contacto muy cercano con la trabajadora social, que es la persona que más entiende estas interacciones y estos procesos. Aquí en los Estados Unidos hay una institución en particular que ayuda a los pacientes y las familias que van a trasplante, que es el NMDP o NMDP. Está a cargo del Registro Nacional de Donantes de Trasplante. Pero más allá de eso, el NMDP tiene una gran cantidad de recursos para guiar los pacientes y las familias durante el proceso. Por ejemplo, tienen navegadores y guían a los pacientes y las familias durante el trasplante. Tienen pacientes que ya tuvieron un trasplante exitoso y que están dispuestos a hablar con los pacientes y las familias. Tienen becas de apoyo para dar alguna ayuda económica. Y tienen otra multitud de recursos, videos, información que ayudan a los pacientes y a las familias durante este tiempo.